Como ya sabéis, el pasado martes salió finalmente el libro de I'm Glad My Mom Died. Básicamente, me alegro de que mi madre muriera, que viene a ser la biografía de Jennette McCurdy. Y es que a lo largo de los 91 capítulos que conforman este libro nos cuenta la serie de abusos que sufrió mientras estaba bajo la tutela de su madre. Y cuenta también cómo estos abusos le afectaron aún después de su muerte. Además, también describe algunas otras experiencias bastante truculentas y turbias que vivió con el creador. Y también nos cuenta detalles sobre Nickelodeon que no habían salido hasta ahora. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, recomendaros que me sigáis en este otro canal, que es Los Misterios del Hada. En este canal subo sobre todo casos de crímenes reales, conspiraciones y todo este tipo de cosas. Y estoy preparando para el domingo un vídeo recopilando todo lo que hay sobre Nickelodeon y Dan Schneider, el supuesto creador del que habla Jennette en su libro. Así que si no queréis perderos ese vídeo, no olvidéis suscribiros aquí y darle a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Como os decía, la salida del libro de Jennette ha causado muchísimo revuelo, y no es para menos, ya que en este libro pone sobre la mesa el hecho de que la empresa de Nickelodeon pues ocultaba premeditadamente los abusos de algunos de los productores, principalmente para que los escándalos internos no se externalizaran, porque si no acabarían socavando la reputación de Nickelodeon, cuando esto ha hecho todo lo contrario. Y es que a lo largo del libro, Jennette McCurdy no solamente hace públicos los abusos familiares que sufrió, sino que también explica ciertas prácticas del creador, que por el contexto suponemos que es Dan Schneider, y la actitud que tenía Nickelodeon ante esas acusaciones de abuso y acoso, que fueron realizadas a lo largo de los años dentro de la compañía. Según Jennette, también nos cuenta que Nickelodeon intentó que ella no realizara este tipo de declaraciones, ofreciéndole a cambio de que se callara la cantidad de $300.000. A lo largo de los capítulos del libro, que están divididos entre antes y después de la muerte de su madre, se nos expone mediante 99 situaciones lo que supuso la relación con su madre, que era una mujer repleta de problemas, y la evolución de esta relación, ya que su madre volcó sus inseguridades y sus sueños frustrados en sus hijos, causándole a Jennette multitud de problemas tanto mentales como físicos, que además empeoraron tras la muerte de Deb, su madre. Y aunque la mayoría del público en general se ha centrado en las acusaciones realizadas contra Dan Schneider, que las que relata Jennette en el libro se sumarían a todas las acusaciones que ya arrastraba este productor del pasado, que sobre eso es el vídeo que estoy preparando para Hada Misterios, porque hay cosas muy turbias con este hombre, y cosas que cuenta Jennette en este libro darían más peso a algunas de esas acusaciones que ya se habían hecho sobre Dan Schneider. El libro, como os cuento, se centra sobre todo en las presiones de su madre para cumplir los sueños que ella nunca pudo cumplir, y cumplirlos a través de su hija, y cómo esta presión le afectó durante años. Y es que Jennette, junto a sus hermanos, creció en una familia humilde mormona. Estaban escolarizados en casa, por lo que pasaban mucho tiempo con su madre. A los 2 años de edad de Jennette, su madre, Deb, tuvo cáncer por primera vez. Y en el libro lo describe como si casi se alegrara de esto, porque el tener esta enfermedad le permitía a su madre ser el centro de atención, contando reiteradas veces su historia de supervivencia al cáncer. Y además, el haber superado esta enfermedad pues le daría ciertas licencias a la hora de relacionarse en otros ambientes. Debra, la madre de Jennette, se nos describe como una persona muy obsesionada con su apariencia, y por extensión también con la de sus hijos. La mayor preocupación que tenía Jennette era que su madre estuviera sana y feliz, y es por esto que Jennette cada año en su cumpleaños, el deseo de su cumpleaños, el deseo de las velitas, lo dedicaba a su madre, a que no volviera a tener cáncer de nuevo. Además, Jennette acataba todas las exigencias de su madre, haciendo múltiples audiciones, yendo a clases de actuación y de baile. Las exigencias de su madre básicamente tenían como objetivo que sus hijos fueran actores, sobre todo Jennette, ya que era el sueño que ella tenía desde pequeña, pero que nunca llegó a cumplir, porque sus padres se lo negaron. Y quería cumplir ese sueño, realizarlo a través de sus hijos, por todos los medios que le fueran posibles.
incluso llegando a poner a Jeanette en situaciones muy comprometidas, aunque estas fueran peligrosas para ella. Y aunque en varios programas de su podcast Jeanette ya había contado varias de estas situaciones, puestas todas en orden y contexto completo, se nos describe aquí que la madre tenía varios problemas mentales. Uno de ellos, el síndrome de Diógenes. Además, era una mujer que maltrataba a su padre y manipulaba a sus hijos por sus propias inseguridades. Y que no dudó en poner la salud de Jeanette en peligro por ver completadas sus fantasías, su sueño de que uno de sus hijos fuera actor. En ocasión, Jeanette nos describe que para las pruebas, las audiciones de papeles de comedia, su madre le daba Red Bulls para que tuviera más energía. Estamos hablando que en ese momento era una niña muy pequeña. Jeanette también nos cuenta que ella en verdad odiaba ir a clases de actuación, que lo odiaba, que no quería ser actriz. Y aunque tampoco le entusiasmaba mucho el ir a clases de baile, porque también la obligaba su madre a que fuera a clases de baile además de las de actuación, dice que las de baile las soportaba más por principalmente los momentos en los que su madre no estaba con ella. Porque por lo que describe esta chica, la madre era como una lapa, pegada todo el rato a ella. Usaba la excusa de su cáncer para ir a ver a su hija a las clases de actuación, cuando en verdad ella no sería necesaria estar allí porque no es necesario que ella vea cómo está haciendo las clases su hija. Y además tampoco estaba permitido que estuvieran ahí el resto de los padres. Pero como el baile no le interesaba, no asistía a esas clases. Y eso era un momento de respiro para Jeanette. Todo lo que no estuviera relacionado directamente con que su hija fuera a ser actriz, como por ejemplo las clases de actuación, no le interesaba. Y llegó a mostrar un gran descontento cuando Jeanette escribió un guión. A lo largo de los años, Jeanette ha sufrido problemas alimenticios, comenzando con sus problemas con anorexia, propiciados por su propia madre. Y es que el principal problema eran los ideales de belleza que su madre le había inculcado. Y el principal era el de parecer mucho más joven. Había muchas veces que la madre le decía a Jeanette que le encantaba que se viera más joven que niñas de su misma edad. Y toda esta ansiedad que ya venía de cosas que le decía su madre sobre su físico se sumaba a que a ella no le gustaba la actuación y que estaba haciéndolo por obligación de su madre. Y que en el momento en que pasó a ser mayor de edad, por ley se le permitía estar más horas actuando, cosa que a ella le horrorizaba. Por ejemplo, hay un momento en el libro que dice: oh no, la única cosa peor que un diagnóstico de cáncer es un diagnóstico de crecimiento. Estoy horrorizada por crecer. Desearía poder quedarme como una niña. Por esto le pidió consejo a su madre cómo evitar ese crecimiento que tanto le asustaba por los ideales de belleza que su madre le había inculcado, y lo que la madre le aconsejó fue una restricción calórica, que todo esto tornó en una dinámica bastante obsesiva con su cuerpo, por la que Jeanette llegó incluso a pesarse hasta 5 veces al día. Y pese a que mucha gente de su entorno advirtió a la madre del estado físico de Jeanette, ya que se evidenciaban claros síntomas de anorexia, aún así Debra hizo caso omiso, ya que para ella lo necesario, lo primordial, era que su hija se convirtiese en una gran estrella. También se muestran en el libro claros signos de control de esta madre a sus hijos, como el hecho de que tenían que bañarse bajo supervisión. Y no solo eso, es que lo más fuerte es que a Jeanette le realizaba exámenes tanto vaginales como de los pechos. Todo esto para asegurarse de no encontrar ningún bulto, supuestamente para controlar que su hija no tuviera un cáncer precoz como lo tuvo ella. Tal es la importancia que se le da a la descripción de su infancia y a la influencia de su madre, que hasta llegar al segundo tercio del libro no llegamos a su época en Nickelodeon. Y es que tras innumerables pruebas y rechazos, en días seguidos, finalmente Jeanette realizó las audiciones para el programa iCarly y para Californication, entrando finalmente a formar parte del proyecto de Dan Schneider. iCarly fue la gran apuesta de la cadena de Nickelodeon, teniendo encargados para su primera temporada 20 episodios, con Jeanette interpretando el papel de Sam, por el que sería reconocida allá donde fuera. En el libro dice: Sam Packet, una marimacho tosca y bromista, con un corazón de oro, que, irónicamente, en comparación con mi experiencia con ella,
le encantaba la comida. Y es que sí, si recordáis, el personaje de Sam en la serie de iCarly siempre estaba comiendo. Y cosas pues bastante grasientas. Pizza, pollo frito. Y claro, teniendo en cuenta que ella era una persona que estaba pasando por un proceso de anorexia, pues esto era aún bastante más insoportable. Y un machaque constante a su salud mental. También nos describe en el libro su incondicional amistad con Miranda, que es la chica que interpretaba a Carly. Nos dice que ella fue su primera amiga de verdad y que representaba para ella una especie de libertad. Una relación de amistad que su madre no aprobaba. Es a partir de aquí, a partir de este momento en el libro, cuando se nos introduce la figura del creador. Que con esto del creador, evidentemente no se refiere a Dios, se refiere a Dan Schneider, que por algún motivo no ha querido escribir su nombre directamente, aunque no hay que ser muy listo para saber que se refieren a él. Una persona que asiste a los rodajes, que tiene poder dentro de Nickelodeon, que crea nuevos proyectos. He de decir que de todas las experiencias de Janet vividas con Dan Schneider hablaré un poco más adelante en el vídeo. Y como ya os he dicho antes, Janet no es la única que ha expuesto cosas turbias sobre este hombre, sino que muchos otros actores y actrices de Nickelodeon por aquella época han expuesto también bastantes cosas durante los años. Y de todo eso que os he ido diciendo sobre Zack Snyder, como os digo, el domingo tenéis el vídeo en el canal de Lada Misterios. Os aviso, va a ser un vídeo largo porque hay mucho y muchas cosas muy turbias sobre este hombre. A todo ese estrés que ya le estaba imponiendo su propia madre, se sumaba también el estrés por los rodajes, la persecución de los medios, la fama e intentar no encasillarse en un papel, porque se corría el riesgo de ser meramente una estrella infantil. Y además este miedo a crecer, este miedo a verse adulta, persistía. El siguiente paso en su carrera se debió a una huelga de escritores que hubo en Nickelodeon y paró las producciones de iCarly. Y ahí fue cuando Janet decidió comenzar su carrera musical, empujada en parte por su representante, que ya había realizado ese mismo movimiento con otras estrellas infantiles, siendo el máximo exponente de este representante Hilary Duff, por lo que por primera vez Janet se tomaría un descanso de la supervisión de su madre, debido a que ella volvía a tener cáncer, había recaído en la enfermedad y por lo tanto no podía acompañarla. En estos capítulos del libro se nos exponen tanto la falsedad de la industria musical como su incipiente problema con la bulimia. La relación con su madre en sus últimos años fue tomando unos tintes bastante tóxicos, odiándola pero a la vez queriendo cumplir con todos los deseos de su madre. Es decir, que su madre llegó a culparla, a decirle que ella era la culpable de que tuviera cáncer de nuevo por sus actitudes pecaminosas. Y todo esto porque Janet comienza a salir con un hombre. Una relación bastante turbia. He de decir también que todas las relaciones que se describen en el libro son bastante turbias por una u otra razón. Y finalmente llega un momento en el que su madre empeora y se comienza a morir, lo que ocasiona un incremento en los problemas de ansiedad y bulimia de Janet. Siendo una de las frases que le dijo a su madre en su lecho de muerte y que es la frase que da comienzo a este libro: "Mami, estoy tan flaca ahora mismo. Estoy ahora por debajo de los 40 kilos. Que normalmente a una persona enferma le dices algo que sabes que a esa persona le va a gustar oír. Ella pensaba que a su madre le iba a gustar oír esto y por eso se la dice en su lecho de muerte. Tras la muerte de la madre llega una espiral de autodestrucción, propiciadas por la bulimia y lo que se podría llegar a considerar alcoholismo. Aquí es cuando comienza su nueva etapa en Nickelodeon tras iCarly, en un programa conjunto con Ariana Grande, por el que nos cuenta que se sintió engañada, ya que en principio Dan Schneider le prometió, tras el estreno de iCarly, tener un programa en solitario, lo que hizo que ella tuviera aún una peor imagen de Ariana, llegando, y lo dice ella de forma textual en el libro, a tener celos por Ariana Grande. En el libro describe a Ariana como alguien superficial, mimado y ególatra, a la que le gustaba fardar de sus méritos. Además, también nos cuenta que ella sintió que hubo una relación de favoritismo hacia Ariana por parte de Nickelodeon, ya que a ella se le permitió desarrollar más fácilmente su carrera musical, al contrario que a Janet. Y finalmente decidió que debería abandonar el programa porque no se le permitió ser a ella la directora de uno de los episodios de Sam y Cat.
este programa que tenía con Ariana Grande. Tras acabar su relación con Nickelodeon, se nos relata en el resto de capítulos su mala relación con la comida y el alcohol. Y además su recuperación, sus idas y venidas en terapia. Y la relación con una pareja que llegó a creer que era Jesucristo encarnado. También nos cuenta cómo descubrió que el padre al que ella tanto quería no era su verdadero padre. Y nos dice por qué rechazó el volver en el reboot de iCarly. Y es que, como os digo, ella rechazó la propuesta de Miranda de acompañarla en el reboot de la serie, porque no le gustaba actuar. Todo lo que había hecho, el actuar, el ser una estrella infantil, lo había hecho por complacer a su madre, pero no era bueno para ella mentalmente. Esto más o menos que os he relatado hasta ahora, que básicamente es la relación con su madre, es aproximadamente el 95% del libro. Sin embargo, en redes sociales los extractos que más se han destacado han sido aquellos que van hacia el creador. Pero como os digo, el 95% del libro va sobre la madre, sobre el creador habla muy poquito. Por algo el libro se titula Estoy agradecida de que mi madre muriera, porque principalmente, aunque menciona a Dan Snyder un poco por encima, principalmente va sobre su madre. Y ahora ya por fin vamos a hablar de las cositas, aunque son pocas, que dice sobre Dan Snyder. La primera vez que nos habla sobre el creador es durante el rodaje de una escena. La escena se trata del beso que ella tiene en iCarly junto a Nathan Chris, que era Freddy en la serie. Ese beso fue su primer beso en la vida real. Pues lo que nos cuenta aquí Jenette sobre ese beso es que Dan Snyder le pidió que lo repitiera varias veces, hasta en 7 ocasiones. Se nos describe al creador como una persona que estaba en los rodajes y que no le importaba ser desagradable y gritar a cualquiera de los trabajadores, aunque fueran niños. Dice que tenía dos caras, una buena y una mala, y que era capaz de despedir niños de forma muy cruel, y además era capaz como de hacerte sentir especial y luego ningunearte. Como os decía antes, Dan Snyder le prometió a Jenette desde el comienzo de iCarly que ella luego tendría su propio show, su propia serie en solitario, y que este show se trataría de un spin-off de iCarly llamado Just Packet, que finalmente no existió esta serie, sino que en su lugar existió Sam y Cat, que no era un show en solitario, sino que lo compartía, lo coprotagonizaba con Ariana Grande. Dice que las reuniones para fraguar esa serie primero se realizaron con su madre, y que con el pasar de los años y debido a la enfermedad de su madre, pues esas reuniones se hacían con ellos dos a solas. En una ocasión, que es uno de los capítulos del libro que más ha trascendido en redes sociales, en una de estas reuniones Dan Snyder le da a probar alcohol por primera vez, siendo ella menor de edad. Se nos dice también que Dan Snyder siempre comparaba a los actores de iCarly con los actores de Victorious, que era otro show exitoso que él producía en Nickelodeon. Y dice Jenette que el creador como que hacía de menos a los actores de iCarly, diciendo que eran unos santurrones y que los de Victorious pues sabían divertirse de verdad, que se iban de fiesta. Además, según Jenette, Dan Snyder le lanzaba como mensajes contradictorios para manipularla y que sintiese que le debía un favor por darle esta oportunidad que no le había dado a ningún otro actor, a ninguna otra estrella de Nickelodeon, sino que se la había dado a ella, así que tenía que valorarlo, que como que le debía algo, como que le debía una. Y es en esta cena donde Dan Snyder le tocaría la rodilla, le pondría su chaqueta y le daría un masaje, teniendo ella miedo de decirle que parase por temor a las represalias que él pudiera tener contra ella. Estas son básicamente las interacciones que se nos describen entre Jenette y el creador. Que sí, la cena es muy turbia, pero por lo que ella cuenta no llega a sobrepasar nada más de un masaje por encima de la ropa. La última referencia que se hace a Dan Snyder, al creador, es cómo se tuvo que estar trabajando dentro del rodaje de Sam y Cat con él, debido a que, como os he contado, él acudía y supervisaba los rodajes. Pero debido a diferentes quejas de abuso emocional que se habían dado contra él, ya no se le permitía tener relación directa con los actores, por lo que llegó un momento que no se le permitía estar presencialmente durante el rodaje, sino que tenía que estar viendo grabaciones de lo rodado, dando su opinión y las direcciones de lo que tenían que cambiar a un miembro del equipo. Y ese miembro del equipo, ese trabajador, es el que iría al set a dar el mensaje de lo que había dicho Dan Snyder, de lo que había que cambiar. Y entonces se volvía a rodar de nuevo, así una y otra vez, lo que hacía que las jornadas de trabajo fueran
intensivas. Porque claro, no es lo mismo que esté la persona ahí, el director ahí, y diga en el momento qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que hay que repetir. Sin embargo, él estaba en una sala aparte, veía grabaciones y tenía que enviar mensaje de hay que repetir esto y esto así y esto asá. La cosa se ralentiza muchísimo, lo que hace que estuvieran muchísimas horas en el set de rodaje. Finalmente se nos cuenta ya cuál es la verdadera razón por la que Sam y Cat fue cancelado. Y es que un productor de la serie había sido acusado de abuso sexual. Que esta no es la versión que se dio en su momento de por qué se cancelaba este programa. Porque hubo varias versiones, en concreto hubo dos. Resulta que se filtraron unas fotos de Jeanette, de Sam, que eran pues un poco comprometidas. Y claro, hubo mucha gente que se pensaba que esa filtración de esas fotos era el porqué de la cancelación. Porque claro, al filtrarse esas fotos en las que ella salía en ropa interior, pues como que ya no se le vería como lo suficientemente niña como para estar protagonizando un show infantil. Pero no, esto no tuvo nada que ver con la cancelación. Y lo otro que se rumoreaba también es que fue culpa de Jeanette que se cancelara el programa porque ella pedía cobrar lo mismo que Ariana Grande, cosa que tampoco es cierta, porque ya por ejemplo NiCarly también estuvo cobrando menos que Miranda y nunca tuvo problema. O sea, lo cierto de por qué se canceló Sam y Cat es porque a uno de los productores se le acusó de abuso sexual, no ninguna de estas otras opciones. Que no sabemos si ese productor acusado fue Dan Snyder o fue otro productor distinto, o bien porque ella no lo sabe y por eso no lo ha puesto en el libro, o bien porque a lo mejor sí que lo sabe pero no lo ha puesto por si ponían algún tipo de demanda contra ella. Aún así, como os digo, Nickelodeon le ofreció $300.000 tras acabar Sam y Cat, principalmente para que no contara nada de lo que vivió durante los años que trabajó con ellos en Nickelodeon. Yo creo que no solamente para que no dijera que había algunos productores que tenían acusaciones graves a sus espaldas, sino que yo creo que también le ofrecieron esta cantidad para que tampoco mencionara cómo estaban los niños siendo tratados en los rodajes de la compañía. En definitiva, en este libro lo que se nos muestra es cómo crecer en un entorno de abuso puede afectar profundamente al desarrollo y a la vida de una persona durante años o durante toda su vida. Como he descrito, también expone actitudes de Dan Snyder que son muy turbias e intolerables. Más allá, además de, como os he dicho, todas las acusaciones de abusos sexuales que tiene por parte de otros actores. Además de todo esto, es el trato que le daba a los niños por no ser lo suficientemente buenos o fallar en escenas, que básicamente los humillaba. Y Nickelodeon permitía esa humillación a niños pequeños durante años. ¿Por qué? Pues básicamente porque Dan Snyder era la gallina de los huevos de oro de la compañía. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema y nos vemos en el próximo vídeo.